Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo en el que tenemos que revisar muchos temas. Más adelante va a estar Mauricio Michelán, vamos a platicar de comunicación, va a estar Marta Lama, Mauricio Merino, pero arrancamos con nuestra mesa de 11 en días particularmente, yo diría, una de las semanas más complejas en varios frentes. Uno, en la discusión que tiene que ver con la militarización, y de eso vamos a platicar con mi querido Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿qué tal, mi querido Mario? Un Qué saludo gusto. también para Claudio, para Javier. Así es. Qué bueno estar aquí. Que nos acompañan también. Javier, ¿cómo estás? Javier Tejado, buen día. Hola, muy buen día a todos y desde luego buen día a la audiencia. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy contento de estar aquí en la mesa completa de 11 con mis queridos Rafa y Javier. Bueno, y arrancamos. Y a ver, Javier, yo quisiera arrancar contigo porque tiene componentes jurídicos, que es una de tus canchas, este tema, en donde el presidente no solamente el mismo viernes manda la señal de que en su lógica las Fuerzas Armadas seguirán haciendo tareas de seguridad después del 24, contra lo que estaba establecido como uno de los, entiendo, transitorios en la ley, sino que además redobla la apuesta por decir que la Guardia Nacional pasa a la Sedena. Ya lo sabemos, tiene fecha esto de transición simbólica, además, en el desfile del 16 de septiembre, ya en unas semanas. Y además el presidente reconoce que no tiene los votos para modificar la Constitución. Primero dice por la vía del decreto y no sé si escuchando todas las críticas, después dice, bueno, por la vía de la ley secundaria, que en todo caso, dicen los expertos, tampoco es suficiente. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué está diciendo el presidente? Y ahorita lo analizaremos el contexto de inseguridad en el que se está discutiendo esto. Bueno, yo creo que está diciendo varias cosas el presidente. Creo que la primera que está diciendo es que no tiene los votos y ni siquiera quiere intentar tenerlos. Y sabe que no los va a tener porque está en un abierto choque su gobierno, la 4T, con una investigación judicial al líder del PRI, pero también en abierto al panismo en la Ciudad de México con ramificaciones nacionales. Claro. Entonces, parecería que esas investigaciones están siendo políticamente motivadas y sabe que como eso se irá, que le sirve electoralmente no tener esos votos. Un segundo tema que eso te dice es que no le importa mucho el marco legal, en el sentido de que no es como que haces una cosa legal y después dices, ay, me equivoqué. Claro. Te está diciendo anticipadamente que está mal lo que está haciendo y que espera salirse con la suya, por lo menos en lo que resta el sexenio, en lo que se define jurisdiccionalmente. Y el tercer punto te deja ver pues, que la estructura que él armó, porque el armado actual de la Guardia Nacional, él lo armó también, Sí. que no le dio resultado y que sobre todo creo que su preocupación es que los militares, que son decenas de miles de militares que están prestados a la Guardia Nacional, no quieren quedarse en la Guardia Nacional. Y cuando ves ese plazo de transición, estos militares han pedido regresar a la Defensa Nacional. Entonces, si él mueve a toda la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, pues ya los militares que estarían por retirarse o partiendo de la Guardia Nacional, pues ya no tendrían que partir porque ya estarían en la defensa. Entonces, él también no quiere perder decenas de miles de hombres que no están cómodos en la Guardia Nacional, que no le gusta su sistema económico, su sistema, digamos, de jubilación, sistema de pagos. Entonces, pues no está logrando o no logró ni que se quisieran quedar en cambio laboral los militares en la Guardia, ni la Guardia logró contratar a las personas civiles que requerían para tener los números. Yo, en fin, veo que es una medida, pues, algo desesperada, pero quiere llevar esto, pues, de la manera más ejecutiva, porque si no se va a quedar él sin Guardia Nacional. Claro, y yo agregaría, y confirma la disposición del presidente de que el combate a la inseguridad, como muchas otras áreas, son absolutamente militares, ya sin lo que estableció la ley en su momento, queda bajo el mando civil y bajo este principio de tener un cuerpo civil, que es lo que tú apuntas, ¿no? No hubo el menor esfuerzo por integrarlo, sino se construyó sobre la lógica, las instituciones, el funcionamiento de la Sedena. Sí. Nada más, brevemente, antes de la palabra a mis compañeros, Mario, y en el fondo hay un error en esto. La Guardia Nacional, y ahorita vamos a comentar de ello, está hecha para combatir la ilegalidad, todo tipo de ilegalidades en el país. Tú no puedes tener una institución que combata las ilegalidades
que esté fundamentada, Claro. que esté soportada en la ilegalidad por sí misma. Claro. Eso no hace ningún sentido y no es un buen ejemplo. Sí, en cambio, es una justificación para los que no operan con el Estado de Derecho, que lo pueden seguir haciendo porque hay desde las máximas autoridades del país, también ellos reconocen que están violando la ley y eso no es un buen ejemplo para No, nosotros. no, qué bueno que lo señalas, Javier, porque además el presidente insistió mucho en que el ejemplo importa. Pues sí, el ejemplo importa y la señal aquí está muy clara. A ver, Rafael, tu lectura. Mira, me llama mucho la atención esto que comenta Javier, que hay una ilegalidad de origen en la construcción de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en realidad no existe. Existe un cuerpo que se ha llevado elementos del ejército, que les han cambiado el uniforme, que nos cuesta este año 60,000 millones de pesos, y que aparte de los problemas jurídicos de su conformación y de su continuación, ha probado una absoluta ineficacia. La Guardia Nacional en 4 años no ha impedido la violencia en México. Eso que se nos vendió a los ciudadanos como la gran solución para México, la sustitución de un cuerpo puro de origen, virginal, que iba a sustituir a una policía corrupta, como dice el presidente, que era la policía federal, pues simplemente no funcionó. Y lo grave es que sobre la demostración de su ineficacia, queremos la prolongación de su existencia. Sí. Y el presidente de antemano se declara vencido en el combate y dice, bueno, el próximo gobierno también va a tener a la Guardia y también va a tener al Ejército y también, oiga, pero si le falta la tercera parte de su gobierno y ya está usted pensando cómo lo va a resolver el que venga, pues es una manera de abdicar de una responsabilidad. Y al eso a mí mismo tiempo, me parece pavoroso. Y al mismo tiempo se está generando una cultura cada vez más extendida de la impunidad. A ver, lo que pasó en Jalisco y en Guanajuato es verdaderamente la ocupación prácticamente del territorio. Las 2/3 partes de los municipios de Guanajuato en llamas, como los tenía antes en Michoacán, la familia michoacana y la Tuta y todos estos, en llamas ante una protesta generalizada que queman carreteras, tiendas de abarrotes, etcétera, que asesinan personas. Y el presidente pensando lo que va a pasar dentro de 2 años. Sí, y con un elemento adicional yo agregaría, para darte la palabra, Claudio, que es esta lógica del presidente para justificar la entrega de funciones a las Fuerzas Armadas, que plantea reiteradamente, no solamente ahora con la Guardia Nacional, sino con el Tren Maya y con otros, lo ha repetido, 2 ideas. Uno, que es la garantía para evitar que no se corrompa, con lo cual pues deja ver que en su concepción los gobiernos civiles son o corruptos o susceptibles de volverse corruptos, incluyendo el gobierno que él encabeza, y por lo tanto las Fuerzas Armadas inmaculadas y sin posibilidad de tropiezo en ese rubro. Y 2, cuando dice el presidente, para que no se vuelva reversible, cuando una condición democrática es la reversibilidad de una serie de decisiones, porque este es lo que dice el gobierno actual. El gobierno siguiente podrá tomar otras decisiones, porque así es la condición del poder democrático. Cambia y depende de la conformación en ese entonces, determinará si sigue siendo no militar o no militar. El darle algo a las Fuerzas Armadas no las vuelve irreversible como política hasta el final de los tiempos. Pero a ver, Claudio, tu lectura de este tema para dar pie ahorita al tema de la violencia. De la violencia. Pues mira, son cuatro ángulos narrativos de la militarización López Obradorista, Mario, Rafael, Javier. El primero de ellos es la propia contradicción. El presidente López Obrador piensa distinto al candidato López Obrador. El candidato pensaba que la militarización era una pésima idea, la criticó de manera muy, muy dura en el sexenio de Calderón principalmente. Incluso pues han circulado recientemente videos en redes sociales como ese video de 2010 donde el candidato López Obrador decía no podemos aceptar un gobierno militarista y negaba la posibilidad de que se le dieran facultades excesivas al ejército. Yo creo que ese candidato hoy vería a este presidente con al menos un gran signo de interrogación en el rostro. Segundo, el remedio mágico, Mario.
Este cambio de opinión pareciera que también conduce al presidente a pensar que el ejército, como ya lo decías, es la solución perfecta para cualquier reto. Construir aeropuertos, vigilar aduanas, controlar fronteras, ser policía migratoria. Para combatir la corrupción, el ejército. Para aplicar vacunas, el ejército. Y estirando este argumento al máximo, entonces la pregunta sería, ¿considerará el presidente que un militar sería un gran titular del Poder Ejecutivo? Porque hasta allá podría llegar, digamos, ese argumento. Tercer ángulo narrativo, no me vengan con qué es la ley, me parece que aquí ya lo dijo perfectamente bien Javier Tejado. Pretender entregar la Guardia Nacional al Ejército en este acto simbólico el próximo 16 de septiembre es incluso con un acto administrativo, con una ley secundaria, es prácticamente una violación a la Constitución, una violación flagrante. Y así el Ejército jamás regresará a los cuarteles. El gobierno renuncia a tener una policía civil como cualquier democracia, y aquí la pregunta sería, ¿qué democracia moderna tiene hoy una policía militar? Esa sería la pregunta. Y el último de los 4 ángulos, Mario, los extremos se tocan. Hoy el presidente López Obrador se parece mucho al expresidente que más odia y critica. Está implementando una política de seguridad muchísimo más militar de lo que se atrevió a poner el propio expresidente Felipe Calderón. Y hoy los moneros, que me parece que ilustran en términos narrativos muy bien la imagen de alguien, lo retratan con uniforme militar, Mario, reflejando el claro y contundente perfil militarista del presidente López Obrador en funciones.